Bien, durante los últimos días se ha ralentizado la caída de contagios nuevos de COVID-19 y desde el gobierno han señalado que se podría producir un rebrote de los casos. Vamos a conversar sobre este tema. Estamos en contacto a esta hora con el exministro de Salud, Jaime Mañalich. Doctor, gracias por el contacto. Buenos días. Muy buenos días, precio Sebastián. Jaime, bueno, estamos en un escenario donde la velocidad de la caída empieza a ralentizarse de alguna manera. Ha habido incluso algunos días en los que el número de casos nuevos ha sido mayor al de una semana atrás incluso. ¿En qué escenario estamos ahora, Jaime? ¿Qué es lo que se puede esperar para las próximas semanas? El escenario sigue siendo favorable. Nosotros estamos saliendo en forma bastante clara de la ola de Omicron, BA1, BA2, y en ese sentido creo que la situación no es para alarmarse. En el horizonte, en el mundo, no se ve que estén apareciendo hasta ahora nuevas variantes con mayor riesgo de producir un nuevo brote pandémico en Chile o en el mundo. Está la situación particular de China, donde Beijing, Shanghái, producto de la baja vacunación y ya que han tenido muy pocos casos, hay poca inmunidad natural, son lugares que están en confinamiento estrictísimo. 300 millones de personas en este momento en China están absolutamente confinadas, pero yo creo que esa es una situación puntual que tiene un riesgo, por supuesto, de que se produzca ahí una mutación que sea agresiva, pero hasta el momento, insisto, incluso estas variantes que ya se han detectado, Omicron, BA5, BA4, Omicron, XE y otras, ¿Doctor? Sí, la ministra de Salud decía, bueno, de hecho las últimas horas también en este mismo contexto, que Omicron particularmente, que era a la que usted se refería, cada 100 días aparece una alza o un rebrote. ¿Cree que las condiciones están dadas para eso? No, yo creo que no hay historia de Omicron suficiente para afirmar eso de cada 100 días. Es evidente que nosotros tenemos una tasa de vacunación muy alta. En el lugar, digamos, la población que preocupa la vacunación es los niños y alcanzar la suficiente tercera dosis, que es la que hace el cambio dramático respecto a la severidad que puede tener Omicron, más que las dos primeras dosis. Y en ese sentido, Chile hoy día es un mosaico, vale decir, tenemos lugares, y yo creo que la información no ha sido todo lo clara que debe ser, lugares donde el número de casos activos por cada 100.000 habitantes es altísimo, más de 3.000 en algunas comunas, y en otras partes es muy reducido. A mí me preocupa particularmente el área de los Andes, San Felipe, Rinconada, ahí hay un problema, el área de Magallanes, sin ninguna duda, donde podría haber rebrotes de enfermedad bastante severos. Desgraciadamente, el testeo ha disminuido. Entonces, como decía el secretario general, perdón, el director de la Organización Mundial de la Salud, los países todos han hecho una caída muy dramática en la intensidad del testeo y en ese sentido estamos un poco perdidos y poco alertados en lugares, bolsillos, donde puede, como los lugares que he mencionado, donde pueda haber una aparición de un rebrote por Omicron que nos comprometa mucho más en este invierno. En todo caso, hasta ahora, la variante Omicron, como sabemos, es mucho menos agresiva que las anteriores. O sea, las vacunas no protegen bien de contagiarse, pero la forma de contagio es de una enfermedad más leve. Sí. Doctor, desde el punto de vista del proceso de vacunación, y usted ponía el énfasis en los menores, ¿cómo evalúa usted el ritmo de vacunación que se ha seguido en las últimas semanas? Yo creo que en el cambio de gobierno hubo una disminución de la velocidad, claramente una caída. Me parece que la ministra está bien orientada en el sentido de retomar esfuerzos de vacunación extramural, o sea, no solo en el consultorio, sino que ir a los colegios, donde fuera, con operativos. Eso es imprescindible. Ayer llegaron 500.000 vacunas de Moderna, anteayer, perdón, que viene a reforzar el programa. Moderna es una vacuna potentísima, con muy pocos efectos adversos, y en ese sentido tenemos las vacunas y es cosa de hacer campaña. Me preocupa, como insisto,
que a nivel país entero, que no se comporta en forma homogénea. O sea, no es lo mismo Coquimbo que, insisto, el área cercana a Santiago, acá de los Andes, Rinconada, donde efectivamente hay una incidencia de casos activos por 100.000 habitantes demasiado alta. Doctor Mañalich, respecto a esta misma campaña de vacunación, más allá de que sea distinto en diferentes zonas del país, han dicho que aumentó de todas maneras con la campaña que se hizo la última semana porque se había ralentizado efectivamente la vacunación en una campaña ponte al día y en un 80% según las autoridades de salud. ¿Cree que va encaminado por ahí en el tema de hasta ahora y por ahora apuntar hacia la vacunación, esperando que Omicron tenga estas variaciones, como han dicho las autoridades, o bien la mayor movilidad que comenzó hace algunas semanas? Bueno, yo creo que insistir en la vacunación, adelantar lo que se ha demorado, es fundamental. Aquí la diferencia crucial frente a Omicron, lo digo, en primerísimo lugar es el estatus de vacunación de la persona y muy especialmente la tercera dosis. Hay noticias en el mundo, investigaciones muy serias, que dicen que después de esta tercera dosis el decaimiento de la inmunidad es bastante rápido. Se habla de 3-4 meses en estudios relacionados con Pfizer. Eso significa que el Ministerio tiene que evaluar pronto cuál es la situación de defensas de anticuerpos de las personas que ya se han vacunado por tercera dosis, porque estamos entrando en un invierno que probablemente va a ser bastante duro, y en ese sentido a lo mejor es posible o necesario masificar la cuarta dosis e incluso pensar en una quinta dosis para los adultos mayores e inmunocomprometidos. Es cierto que esta sensación de que el Omicron, COVID ya está como de salida, esta declaración del doctor Fauci, de la cual él mismo se corrigió al día siguiente diciendo que ya la fase pandémica había pasado, es un error. O sea, la percepción de riesgo hay que tener mucho cuidado de mantenerla en alto. ¿Por qué? Porque el uso de mascarilla, los lugares cerrados, la fiscalización del pase de movilidad, sabemos que está siendo muy débil. Y eso también, junto con la vacuna, es un elemento fundamental para evitar un rebrote en Chile. Doctor, ¿y hay algún riesgo de que en el escenario en que estamos con respecto al COVID, otras enfermedades también generen problemas desde el punto de vista de los servicios de salud, de la saturación de atenciones, pensando en el invierno fundamentalmente? Bueno, si nos comparamos con otros países, ¿no es cierto?, que tienen 5% de ocupación de las unidades de tratamiento intensivo por COVID y por lo tanto tienen mucho espacio, nosotros todavía tenemos una ocupación bastante alta de unidades de tratamiento intensivo, y la demanda por otras enfermedades respiratorias, sabemos que está circulando en forma muy intensa el virus sincicial respiratorio que afecta gravemente a los niños menores, y también que tenemos una aparición de influenza como no habíamos tenido porque había sido desplazada la influenza por el COVID en los últimos 2 años. Entonces, esta convergencia es bien compleja y además genera una pregunta que yo creo que no estamos abordando bien desde el punto de vista del testeo, que en mi opinión tiene que descansar en el test de antígeno más que en el PCR. Y es alguien que se presenta a un servicio que es una consulta y tiene síntomas respiratorios. Tiene influenza, tiene virus sincicial respiratorio, tiene adenovirus o tiene COVID. Y ahí lo fundamental es testear a las personas y descartar que tengan COVID, porque sobre todo el riesgo de complicaciones, por una parte, para esa persona, y el riesgo de contagio para terceros es mucho mayor. Entonces hay que separar las personas que pueden presentarse con la misma sintomatología, preguntándose cuál es la enfermedad de base que está produciendo esta fiebre, este dolor de garganta, este resfrío, porque puede ser cualquiera. Y es fundamental, mediante el test de antígeno, descartar o comprobar que se trate de COVID. Doctor, una última pregunta en otro ámbito, pero en materia política fundamentalmente. ¿Cómo ha visto usted el proceso de elaboración de la nueva Constitución, el trabajo de la Convención Constitucional hasta ahora?
Bueno, hubo una primera etapa de instalación que fue bastante, para mí, desorientadora, ¿no? Saber el gobierno, digamos, la presidenta, el vicepresidente de la convención han asegurado que van a terminar en el plazo que corresponde y incluso ayer se negaron a la posibilidad de solicitar, como el diputado Mirosevich sugirió, una extensión de 3 meses en el plazo diciendo vamos a cumplir. A mí me parece que partimos por una constitución, un proyecto constitucional muy radicalizante y las cosas están, a lo mejor por los llamados del mismo presidente Lago, en fin, a una cierta morigeración y tenemos que ver qué es lo que pasa. Me preocupa mucho lo que está ocurriendo en la convención. Por ejemplo, el asunto indígena. Cada vez la historia es cruel, muy cruel. Cada vez que una nación, un país, ha decidido separar a un grupo, incluso dándole privilegios, diciendo tenemos que proteger a esta etnia, a estos inmigrantes, a este grupo, la historia muestra claramente que eso termina en un perjuicio para esa ¿Y cuál es la opción, doctor, cuando desde esos pueblos precisamente se quejan o reclaman haber sido siempre e históricamente postergado? O sea, yo creo que tiene que haber signos de discriminación positiva, pero tienen que ser extraordinariamente prudentes. Pienso en un sistema judicial separado. Pienso en el sistema de salud, ya que estamos en eso. O sea, que un niño, porque va a haber un control cultural en la provisión de salud, que un niño de una etnia cualquiera convulsione o con fiebre y que no se le haga el diagnóstico apropiado y oportuno de meningitis en medicina occidental, o no se refiera a los sistemas de salud, ¿no es cierto?, habituales y modernos, significa que ese niño va a morir. Y entonces creo que hay que tener un cuidado, que es una situación que hoy día ya vivimos. Y se ha hecho un esfuerzo tremendo en diferentes gobiernos de desarrollar una medicina intercultural precisamente para que no ocurra que pueblos originarios quedan marginados del desarrollo de la medicina moderna. Y eso yo lo veo con mucho, mucho temor, específicamente, insisto, en el área de salud, donde tenemos que garantizarle no solo un acceso a la medicina moderna occidental, sino incluso un mejor acceso, como se ha hecho en todos los esfuerzos, insisto, de desarrollo de hospitales y centros de salud intercultural para garantizar que ese acceso ocurra. Bien, doctor Mañalich, gracias por conversar con nosotros esta mañana. Gracias, doctor Mañalich. Buenos días. Que estén muy bien ustedes. Gracias. Igualmente.